basado voy a citar otras partes, pero el foco que usted va a hacer en este tiempo va a ser en el libro de Juan. Puede leer otros libros también, pero el foco de la enseñanza de lo que queremos transmitirte, que el Espíritu Santo traiga revelación, traiga luz a tu vida y sobre todo el cimiento y el fundamento que necesitamos para estar preparados para cualquier tipo de embate o mentira que está operando en el mundo, porque el espíritu del anticristo se está moviendo. ¿Y qué es lo que es el espíritu del anticristo? Es todo lo que va en contra de la palabra, es todo lo que va en contra de la voluntad, es todo lo que va en contra de sus principios. Y mire lo que dice Juan capítulo 1 verso 34. Y dice: yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Mire la declaración que Juan hace, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Los primeros discípulos, luego en el verso 37, dice: le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y Jesús les dijo: venid y ved. Esto es lo que muchos están preguntándose y buscando en este tiempo, una respuesta de Jesucristo, respuestas en las diferentes áreas. Pero el Señor nos está diciendo: vengan y vean. Por eso es que la serie se llama Ven y Ve. Ven y ve es poder ver claramente lo que el Espíritu, como lo hicieron estos discípulos, tuvieron que ir, tuvieron que moverse, salir de la comodidad e ir a ver dónde es que estaba, dónde moraba Jesucristo. Y después en el verso 43 del mismo capítulo, el siguiente día dice: quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Qué interesante esto, que muchas veces nosotros estamos en estas circunstancias cuestionando con estas preguntas, y más que nunca en este tiempo. ¿Es posible de que Jesucristo siga siendo el Señor en nuestros tiempos? ¿Es posible que Dios no sea algo ya pasado de moda? El otro día no pude ver la charla, pero decían: ¿es viable seguir creyendo en Dios en el siglo XXI? Y me causó, digo, pero miren las cosas que se están hablando y tratando y poniéndose en juicio o en duda. Y cada uno de los que está aquí tiene la certeza en el corazón de quien hemos creído por la revelación y porque el Señor y su Espíritu Santo ha estado obrando y usted ha respondido a ese llamado. Claro que hay muchas dudas, y el enemigo en este tiempo se ha encargado de justamente de embarrar, como decimos, más la cancha, para poder causar más duda e incredulidad en cada uno de sus hijos. Por eso es importante tener el fundamento bien claro de en quién hemos creído. ¿Quién es ese Jesucristo? ¿Quién es ese Jesús que se habla, que dicen que es una leyenda, de que no hay suficientes pruebas, cuando es todo lo contrario, de que hay suficientes pruebas de que Jesús vino a la tierra, de que Jesús estuvo? Hay registros históricos, hay registros arqueológicos que demuestran de que Jesús vino, de que vino, que murió y que resucitó. Y de cada uno de estos hay fundamento y hay pruebas. Claro que no podemos desarrollarlo todo en esta noche. Solamente
quiero transmitirte algunos puntos claves para que conozcamos claramente este mensaje de Juan, que de alguna manera recibió e inspirado por el Espíritu Santo, nos deja los fundamentos de nuestra fe. Muchas sectas, muchas corrientes de espíritus engañadores justamente quieren corroer, quieren debilitar ese fundamento. Pero cuando nosotros sabemos en quién hemos creído, cuando entendemos por qué Jesús hizo lo que hizo y por qué Él murió en la cruz por nosotros y por el mundo, es que empezamos a entender el propósito de Dios eterno de mandar a su único Hijo a morir por aquello que estaba perdido, porque esa era nuestra condición. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios para que nosotros creamos. Y dice en Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿En qué tenemos vida? En creer primeramente en Jesucristo. Después vamos a tener vida. Van a venir las dudas, van a venir los temores, van a venir las pruebas, van a venir las dificultades. Pero vamos a tener algo garantizado, que el creer en Él, tenemos garantizado una vida eterna. Muchos se dicen en este tiempo hay que vivir la vida porque hay una sola. Pero déjeme decirle que la palabra de Dios nos dice que después de esto hay una vida nueva, cosas que Él ha preparado para sus hijos. Cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Él ha preparado para los que en Él creen y para los que en Él confían. La intención del autor de Juan es clara. Es que Jesucristo no es un profeta común, no es un líder religioso como muchos lo llaman, como los musulmanes o los mormones, como un profeta importante, pero nada más que eso. Es más que lo que las personas lo pueden definir, lo que el mundo lo puede definir. Es la tercera persona de la Trinidad. Nosotros somos personas también tripartitas, cuerpo, alma y espíritu. Y aquí Juan nos quiere enseñar cómo Dios, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. A veces se nos puede presentar una confusión, y a través de esta confusión y de no tener bien claro esto, ¿qué es lo que sucede? Viene la duda, vienen las herejías, comenzamos a buscar y hay tantísima información que si no tenemos el fundamento de la palabra verdadera, podemos caer en el engaño y en el error. La temática de este evangelio es la deidad de Cristo. El tema predominante en este evangelio es también la humanidad de Cristo. Aparte de que era Dios mismo hecho carne, también vemos la parte humana del Señor, que también lo vamos a estar viendo. Nos relata el detalle que Jesús estaba cansado cuando iba de camino a Samaria. Dice que se cansó de caminar, y cuando se cansó se detuvo en un pozo en Samaria porque tenía sed. Y también vemos a Jesús cuando también lloró cuando su amigo Lázaro había muerto. Entonces vemos un Jesucristo no un súper todopoderoso, sino humano, sensible, que pasaba y percibía y sentía las cosas tal cuales nosotros estamos pasando, las dificultades, el cansancio, la sed, el hambre, la frustración, el enojo y todas las cosas que nosotros vivimos.
Jesús las experimentó. Entonces vemos que en Juan capítulo 11, 33 vemos esto que te estoy diciendo. Juan capítulo 11, versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando, y los judíos que la acompañaban, o sea, a María, también estaban llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró y dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Ahí vemos esta humanidad que tenía sentimientos, de que no era un Jesucristo que le interesaban las multitudes, que le interesaba por algún interés en especial, sino que fue conmovido a misericordia. Y vemos muchas de las sanidades, muchos de los milagros, y una de las expresiones que a mí más me impactó es cuando estaba la multitud recostada, ¿no? Esperando en él una enseñanza o un tiempo de ministración, y dice que Jesús los miró con compasión, como ovejas que no tienen pastor. Y vemos ahí la misericordia del Señor diciendo: cuánta gente necesita de este plan de salvación, cuánta gente necesita escuchar este evangelio. Entonces nosotros podemos sentirnos privilegiados de estar sentados en este lugar, de que en algún momento alguien nos habló del evangelio, que en algún momento decidimos, porque fue un paso de fe y una decisión, de haber venido a este lugar y de haber comenzado a seguirle. Pero ahí no termina la cosa, sino que empieza. Y esto es lo interesante del evangelio, que no es solamente una acción, sino que es una forma de vida que debemos llevar, basada en la palabra y basada en lo que el Espíritu de Dios nos dice en esta hora. Y dice en Juan capítulo 1, y empieza así. Juan capítulo 1, y vamos a leer hasta el verso 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esto es claro. Esto es algo que tenemos que leerlo y pedirle revelación al Espíritu Santo para entender el fundamento de nuestra fe, que no te vengan a engañar. Aquí claramente dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y vemos aquí esto que me llamó mucho la atención, porque es la palabra que el Señor nos dio. Y dígame, ¿a qué le suena cuando dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella? ¿Contra quién? Contra la iglesia, contra sus hijos. ¿Y qué capítulo, qué versículo le viene a la memoria cuando leemos esto? Isaías 60, excelente. Es eso lo que el Señor nos viene hablando hace 2 años. Levántate y resplandece. Es el tiempo de la iglesia, de la manifestación de sus hijos. Entonces la palabra a nosotros nos está diciendo que tenemos que tomar una acción de levantarnos para resplandecer. Pero ¿voy a resplandecer por mi propia luz? ¿Voy a resplandecer porque yo sé más capítulos o he leído muchas veces más la Biblia que cualquier cristiano? ¿O porque yo oro más que el promedio? No. Nosotros debemos tener mucho cuidado y tener claro en esto, que el que brilla en nosotros y nosotros resplandecemos es porque la presencia de este mismo
que creó los cielos y la tierra, está en nosotros. Nosotros somos tabernáculo, templo del Dios viviente. Dios antes posaba y estaba en un templo hecho por manos de hombres, recuerdan el tabernáculo. Pero después, cuando Jesucristo vino, ya no habitó más en un tabernáculo o en un templo hecho por manos de hombres, sino que habita en los corazones. Y si el creador del cielo y de la tierra habita en nosotros, es para que andemos en la luz, y por eso no tiene que haber tinieblas en nosotros. Tiene que estar la luz. Tenemos que hacer resplandecer lo que el Señor habita y nos llena, y eso es lo que debemos reflejar. O sea, no es para brillar y decir qué linda estrellita como brillo, o miren cuánto yo tengo del Señor y ustedes no, sino que es para que podamos cumplir la misión y lo que Cristo hizo, que fue hacer discípulos, transmitir y no quedarme callado de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado, nos hemos amoldado a un cristianismo más cómodo. Y el concepto de cristianos es ir el sábado o el domingo a la iglesia, entrego mi ofrenda, canto los coros o los himnos, y eso es lo que llamamos ser cristianos. Pero en realidad la esencia de ser cristiano y de reflejar la luz en las tinieblas es lo que hizo Jesús, de estar con los pobres, de estar con los necesitados, de estar con los hambrientos, y hoy más que nunca, pero no solamente con el hambriento de pan, sino con el hambriento de espíritu. Entonces, si el Señor te ha llamado es porque tenés las condiciones para resplandecer y ser una luz en medio de todas estas tinieblas que cubren la tierra, como dice Isaías 60. En medio de tanta muerte, en medio de tanto dolor, es el tiempo de que la iglesia sea protagonista, como lo fue siempre en la historia. Es el panorama más favorable para la iglesia. Es por eso la lucha que hay se ha intensificado, el desprestigio hacia la iglesia, hacia los pastores, y ustedes lo deben haber escuchado en las noticias a través de la serie esta, que vale la pena mencionar. O sea, hay un ataque sistemático con mentiras, tratando de debilitar y cuestionar tu fe. ¿De qué manera nosotros vamos a enfrentar la ideología y todo este sistema de noticias en contra de los principios y de los valores? Es con la verdad. Y la verdad está en la palabra de Dios. Cuando tenemos al Espíritu Santo en nosotros, cuando tenemos la palabra de Dios incorporada y asimilada, es que podemos comprender y discernir claramente cuando es de Dios y cuando no es de Dios. Y no da lugar a la duda. Hoy no hay mucho tiempo para la duda. Hay 5 versículos con tanta profundidad que realmente tendríamos que hacer una vigilia para desmenuzar todo lo que hay en estos 5 versículos. Pero lo principal y lo fundamental es que Jesucristo estaba desde el comienzo. Jesucristo estaba con Dios, estaba con su Padre. Él era el creador, era el que estaba desde el principio. Ese es quien le dijo a Natanael: esto es lo que los profetas, le dijeron a Natanael, esto es lo que los profetas nos estaban anunciando, lo que Moisés hablaba. Por eso es que cuando Jesús habla de Moisés, habla en tiempo presente y dice: yo estoy con Moisés. Yo soy el Dios de Abraham. El yo soy es el tiempo presente. Él no estaba hablando: yo fui el Dios de Abraham, yo fui el Señor, sino que yo soy el que soy. Ese es el nombre del Todopoderoso.
Entonces a veces entramos en esas discusiones absurdas, como dicen en el mundo, ¿quién fue primero el huevo o la gallina? Pero nosotros no estamos para cuestionar, sino que estamos para creer y entender lo que la palabra inspiró a Juan por medio del Espíritu Santo, el entender de que tenemos un Dios que no está limitado a un tiempo o a un espacio o a una época. Amén. Todos los dioses, todos los supuestamente líderes, Mahoma, lo tenía anotado, Confucio, Buda, todos ellos tuvieron un comienzo y un final. Pero ninguno de ellos se bajó de esa posición de deidad como lo hizo nuestro Dios verdadero. Que Dios, siendo Dios, se hizo hombre para salvar y morir por cada uno de los que en él creyeron. Ninguno hizo eso, ninguno murió y resucitó. Sin embargo, muchos, sus creencias están afirmadas en cosas y fundamentos totalmente vanos. Nosotros hemos creído en una fe y en una palabra que es viva y eficaz. Una palabra que no hace falta que yo te tenga que convencer con muchas palabras y con mucha historia, porque eso es el Espíritu Santo el que trae el convencimiento en usted de que es verdad. En Hebreos capítulo 1 dice: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas, y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia, y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios, y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Palabra de Dios. Palabra que nos revela y nos dice que la autoridad, que la luz que dejó Jesucristo y dijo que yo soy la luz del mundo. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. No es la gloria propia de Él, sino que es la gloria que irradia del Padre. Y nosotros somos portadores de esa gloria y de esa bendición, de ser partes de esa herencia como hijos, porque hemos sido llamados y constituidos sus hijos, no sobrinos ni hermanos cercanos, sino que hijos de Dios. Es muy importante tener en cuenta de que el Dios que tenemos no está limitado a solamente cuando tenemos un problema. Que Dios está y conoce toda la historia. Si vamos y recorremos, vamos al principio, a Génesis 1:1. Allí en el principio dice: creó Dios los cielos y la tierra. Allí estaba Él, quien estaba haciendo la declaración cuando dijo: yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida, haciendo todas estas declaraciones que confrontaban a los fariseos y a los religiosos. Era esto, era la revelación que les incomodaba, porque ellos tenían otro concepto de la palabra y tenían otro concepto de lo que nosotros hoy entendemos por palabra. Dice: en el principio era el Verbo. En el principio es que se remonta incluso antes de la formación de todas las cosas físicas. En este principio el Verbo ya era. No se utiliza como era, sino que es. Jesús viene desde la eternidad, y con esta declaración tremenda comienza nuestro estudio de la infinidad del tiempo y del espacio. Que nosotros no podemos encerrarlo en un tiempo, en una época, sino que el Señor es el alfa y el omega, el principio y el fin.
El que estaba en el principio es el que se nos reveló, el que se le reveló a los judíos primeramente, al pueblo escogido, el que se les reveló físicamente y luego también a nosotros. Pero es el que también está en Apocalipsis, está en el futuro. Y Él es el que está en todo tiempo, en todo lugar, el que creó los cielos y la tierra. Es el que nos creó a nosotros y el que está en control de nuestra vida. No es un Dios temporal. Este es la palabra viva. Y los judíos, los hebreos, tenían otro concepto de la palabra mucho más profundo del que nosotros entendemos como palabra. Para nosotros palabra es lo que yo estoy diciendo. Son palabras. Pero en el original y en la versión, en la nueva traducción viviente, por ejemplo, y en el original dice, en el principio la palabra ya existía, o sea, el logos en griego. Y el logos era tomado como una persona especial, como una persona, no como una palabra. Por eso es que dice en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Es la palabra encarnada en Jesucristo que nos ha traído a nosotros la revelación. Por eso muchos estaban esperando no a un Mesías que nacía en un pesebre. Ellos estaban esperando algo mucho más grande, porque esta palabra, este logos, era algo más grande, que ellos ya venían escuchando desde 6 siglos antes, cuando los griegos ya hablaban de este logos. Platón en un momento hizo referencia a sus discípulos diciendo que en determinado momento Dios enviaría al mundo que está en un constante caos y transformación, enviaría el logos. Fíjense ustedes, 6 siglos antes Él hacía esta expresión para que después se cumpliera. Pero va más allá de un pensamiento humano, de un pensamiento, una filosofía, una sabiduría humana. Es algo que a veces nos cuesta comprender, nos cuesta asimilar. Es por eso que tenemos que tener la presencia del Espíritu Santo, para que se nos quiten esos velos y podamos comprender estos principios fundamentales de nuestra fe. Hay una tribu, los Sawi, que el valor fundamental para ellos como tribu era la traición. Entonces, para un misionero le fue sumamente difícil cuando les presentó la película La Pasión de Cristo, y donde resulta ser que Judas era el que traicionaba, y ese era el valor para ellos. No era Jesucristo el que moría en la cruz y resucitaba, sino que el héroe era Judas, el que había traicionado, porque ese era su valor como tribu. Era la conducta normal de ellos, la traición. Entonces, rompiéndose la cabeza, ¿y ahora cómo hago? Para explicarle a esta tribu de que no es Judas, sino que es Jesucristo. Frustrado, ya casi al punto de irse de esa localidad, tomó un tiempo para ver una ceremonia que se estaba llevando a cabo, y en esa ceremonia el jefe de una tribu presentaba un hijo recién nacido y se lo daba al otro jefe en símbolo de paz, y de que entre esas tribus no iba a haber más conflicto ni guerras, y se llamaba hijo de paz.
Y esa fue la herramienta que este misionero tuvo para decirle que esa guerra que había entre el hombre y Dios fue a través de Jesucristo, ese Hijo de paz, el que estableció la paz entre el hombre y Dios. Por eso, el Espíritu Santo siempre, de alguna manera, sea en el idioma que sea, el Señor nos hace ver su amor y su misericordia. Qué importante es tener esto, de que Cristo es el todo, lo que cubre, nos llena, nos satisface. Por eso es que hay tanta angustia y tanta desesperación, porque hay mucha gente sin Dios, sin propósito en sus vidas y en sus corazones. Porque no ha sido revelado esto que a nosotros en este tiempo nos está siendo revelado. ¿De qué sirve poder hablar de las profecías de todo el tiempo escatológico si no tenemos a Jesucristo, si no nos ha sido revelado? No podemos comprender quién es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que está en todo tiempo y en todo lugar, que es su Espíritu que está con nosotros. Entonces, antes de seguir adelante, entendimos esto con la pastora, de transmitir este fundamento tan importante de nuestra fe, el yo soy. ¿Quién es ese yo soy que nos ha sido revelado? En Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Cree usted que podemos creer en Jesucristo en el siglo XXI? Pregunto. ¿Es viable creer en Jesucristo todavía en esta altura de la época del año, de las situaciones, de la pandemia, de todo lo que estamos viviendo? No se puede negar que las primeras 3 declaraciones de que el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, lo que Juan declara es el resumen de todo. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Qué importante esto, pedirle revelación al Señor, que traiga la luz de que nosotros podamos entender y ser esa luz que está en nuestros corazones, que está en cada uno de sus hijos, para resplandecer. Que Jesús es la respuesta, que Jesús es el camino al Padre, que no hay otro intercesor, que no hay otro método o otra fórmula de llegar al Padre. No es por obras, no es por acciones buenas, no es por conductas dadivosas o por ciertos sacrificios que nosotros podamos hacer. Es por medio solamente de Jesucristo. Jesucristo es la respuesta para este tiempo. Como te decía, para los judíos, ellos anhelaban que ese Dios del cual se les había hablado un día les fuese revelado. Pero Dios concedió ese deseo y ese anhelo de su corazón. Pero estaban tan encerrados en su pensamiento, en su forma y estructura de comprender y de ver a Dios, que lo tenían enfrente de sus ojos y no le podían ver. Y eso sucede cuando hay religiosidad, cuando hay dureza de corazón, cuando hay idolatría. Todo lo que el Señor nos ha hablado desde el comienzo de año. Por eso, si no hay revelación, si no hay un espíritu humilde, si no renunciamos a la idolatría, al egocentrismo,
el Jesucristo no se nos puede revelar, no le podemos ver, porque están velados nuestros ojos con nuestros ideales, con nuestra forma de pensar y ver tal cual lo tenían los griegos y los fariseos. Estaban embotados sus ojos de palabra, pero de palabras vacías. Y cuando tuvieron la verdad delante de ellos, no lo pudieron ver. No solamente que no le pudieron ver, sino que le condenaron y le colgaron de un madero. Entonces, Jesús muchas veces se nos es revelado. Muchas veces Jesucristo nos trae revelación, nos abre nuestros ojos, pero nosotros seguimos, no puede ser esto. No puede ser posible que Jesús me esté hablando a mí. Y seguimos. Y es Él mismo el que se te está revelando, el que te está hablando. Por eso es una búsqueda personal. Es una búsqueda personal, no es una búsqueda que nosotros tengamos que buscar a través de nuestro líder o a través de nuestro pastor. Es usted el que tiene que entender y buscar esta revelación de la palabra de Dios. Dice Eclesiastés que el fin de todo discurso es este: teme a Dios. Y lo habla Salomón, quien disfrutó y experimentó todos los bienes. Se dio todos los gustos, no se privó de absolutamente nada. Y sin embargo nosotros a veces seguimos en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar. Por eso Jesucristo es el único que trae la satisfacción al hombre. Sin Él no vas a hallar más que vacío y sin sabor, pero cuando volvés a Él todo será revelado. Y Él es el Dios invisible, hecho hombre y revelado por puro amor y gracia. Solamente amor y gracia. No porque nos mereciéramos, no porque seamos algo en especial, sino que Él vino a todo el mundo. Jesucristo será la respuesta para usted. Usted puede decir: Jesucristo es la respuesta para mí en este tiempo. Estos versículos nos muestran dos realidades: que Jesucristo es la respuesta al problema más grande del ser humano, que es la muerte. Todos vamos hacia allá. ¿De qué manera nosotros nos estamos preparando? ¿De qué manera vamos a vencer? Solamente es a través de Jesucristo, porque nos dijo que el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Tenemos a Jesucristo realmente en nuestro corazón? ¿Tenemos la certeza de que Jesucristo está con nosotros, o es mero conocimiento o palabra que venimos escuchando durante muchos fines de semana, durante muchas reuniones, congresos, actividades evangelísticas, pero que solamente es conocimiento? ¿O realmente Jesucristo se te ha revelado? ¿O Jesucristo es el centro de tu vida, de tu familia, de tus decisiones, y tiene el lugar que se merece en tu vida, en tu familia? ¿Estamos actuando en consecuencia como actuaba Jesucristo? ¿Tenemos la misma luz que había en Jesucristo? Como seres humanos nos hemos rendido siglo tras siglo a potestades de las tinieblas que no nos dejan ver la realidad de nuestras vidas. Muchas veces nos separamos por la tentación, por el trabajo, por los placeres de la vida, por diferentes razones. Pero es el tiempo de volvernos a Dios. Es el tiempo que el Señor está hablando nuevamente a sus hijos para que no caigamos en las trampas del error y en las trampas del engaño. Y solamente tengamos en nuestro corazón al que se merece el lugar en nuestra vida, que es Jesucristo. Jesucristo vino con ese propósito, no solamente de ser revelado a quienes Dios mismo había escogido como su pueblo, sino a todo el mundo, sin excepción de personas.
Por eso es mentira de que la religión ignora, la religión rechaza. Tenemos un Jesucristo lo más inclusivo que puede haber. Vino a morir en la cruz para todo lo que en Él crean. De cualquier lengua, de cualquier religión, de cualquier lugar del mundo, sin excepción de personas. Solamente que creyendo en Él tendríamos vida. ¿Estamos realmente convencidos en quién hemos creído? Tus ideas, tus razones, tus pensamientos. Aleluya. Son la luz en tu vida. Es lo que resplandece. Como esta actitud que hubo en Jesucristo y en nuestro Padre Celestial, que dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino por salvarlo por medio de Él. Juan 1:14 dice: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor, inagotable fidelidad, y hemos visto su gloria y la gloria del único Hijo del Padre. Vemos el amor inagotable, su fidelidad y su amor al humillarse, siendo Dios, humillarse a lo sumo, humillándose hasta morir como un delincuente, de hacer el trabajo de lavar los pies de sus discípulos, el salir de su círculo de confort y de deidad. Se humilló hasta lo sumo por cada uno de nosotros. Que nosotros podamos tener este mismo sentir que hubo en Jesucristo, como cristianos, de cumplir la misión misionera, de alcanzar a los no alcanzados. Y hoy pensamos mucho en países como hemos estado viendo, Afganistán, Irak, países o en China, donde es imposible predicar el Evangelio. Pero es uno de los lugares donde por la misericordia de Dios también se está expandiendo. Pero no es algo fácil que uno pueda ir a una reunión un fin de semana y compartir la palabra de Dios. Hoy nosotros tenemos esta libertad. Hoy tenemos esta misión. Usted tiene una misión y una responsabilidad que Jesucristo nos dijo: vayan y hagan discípulos. Esta es la misión como iglesia. Usted sabe que estamos trabajando a través de las casas de luz para poder alcanzar al vecino, para poder alcanzar ese familiar, para poder alcanzar ese compañero de trabajo. Por eso no es solamente decir soy cristiano porque voy el sábado o el domingo a la iglesia, sino que hay una acción, porque la fe sin obras, dice Santiago, es muerta. Hay un propósito y hay una misión que cumplir. Hay una misión que debemos cumplir como iglesia y como persona. Entonces, no tenemos excusa. Ya Jesucristo hizo lo que tenía que hacer por cada uno de nosotros. Dios se hizo hombre, predicó el Evangelio, se nos reveló, nos dejó a su Espíritu Santo, que es nuestro consolador, es quien nos muestra y nos guía el camino, porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, a través de Él que nosotros vamos a encaminar cuál es mi función en el cuerpo de Cristo. Hay puertas abiertas en las cárceles, hay puertas abiertas en los comedores, hay puertas abiertas por donde quiera hay necesidad. Pero se necesitan personas dispuestas a dar un paso de fe, a salir de la comodidad, decir qué es lo que hace falta, qué es lo que tengo que hacer para cumplir la misión como lo hizo Cristo. ¿Por qué estoy siguiendo a Jesús? ¿Por qué razón usted está en este lugar? ¿Por qué razón usted se llama o se dice ser cristiano? ¿Por qué no voy a la iglesia católica? Porque hice la oración de fe. Porque doy mis ofrendas
y aporto al ministerio, porque estoy tocando la música, porque soy ujier. Hay mucho más que eso. Hay una misión que debemos cumplir. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Renovemos nuestra manera de pensar y de la concepción de ser cristianos. Pensemos un poco qué es lo que voy a hacer de aquí en adelante. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es lo que a mí me mueve venir en los días sábados o venir el día domingo a la iglesia o creer en Él? Que la revelación del Espíritu Santo sea lo que cambie tu manera de ver, de pensar y de actuar. Amén. El Espíritu Santo es quien te va a guiar. Es la luz de Jesucristo. No es la luz mía, porque nosotros lo que podemos tener una luz como este foco, esta lámpara artificial. Nosotros no somos nada si Cristo no está en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestra familia. Invito a que se ponga de pie, por favor. Lejos de traer juicio o condenación, lo que queremos es transmitirte la revelación de la palabra de Dios. No es crítica, ni decir vos estás haciendo o no estás haciendo, sino que realmente podamos actuar en consecuencia de lo que profesamos y de lo que creemos. Y vemos que este Dios atemporal, que no nos limita absolutamente nada. Nosotros estamos limitados por el tiempo, por el trabajo, por las actividades, por muchas cosas. Pero tenemos un Dios que nada nos limita, que nada es imposible para Él. Es el mismo Dios creador de los cielos y la tierra, de esa cantidad de planetas que aún, y exoplanetas que siguen descubriendo. Él lo creó por su palabra. ¿Cree usted que no tiene el poder para cambiar y revertir la situación en tu vida? ¿De qué se preocupa tanto? Si lo más importante es tener a Cristo en nuestros corazones. Invito a que cierre sus ojos y pueda entender que del principio, como comienza el libro de Génesis, con la creación, Él también está al final, en el Apocalipsis, que muchas veces lo tenemos como un libro negro, un libro de oscuridad, un libro de profecías que no queremos ver porque tiene muchas cosas malas que nos pueden venir: peste, destrucción, terremotos. Pero no es otra cosa que la revelación de Jesucristo. Apocalipsis es revelación. Pero la revelación de qué cosa? De Jesucristo en la vida de cada uno de sus hijos. Apocalipsis 1 dice que se la da también a Juan, al apóstol Juan. Y dice: esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio a mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben de suceder pronto. Él envió a un ángel a presentarle esta revelación a su siervo Juan, quien relató con fidelidad todo lo que vio. Este es un relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Dios bendice al que lea a la iglesia las palabras de esta profecía, y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Aleluya, el tiempo está cerca, iglesia. Inclinemos nuestro rostro.
Si te ha gustado este video, te pedimos que te suscribas al canal, que están todos los datos acá abajo, y podés darle un me gusta y suscribirte para seguir recibiendo todas las notificaciones y todas las novedades que en nuestro canal estaremos colocando para que sean de bendición para tu vida. Dios te bendiga.